Bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy vamos a estar hablando acerca de la alquimia, aquello que tanto intriga a muchas personas y que tampoco es fácil de entender. ¿A qué se refieren con la alquimia? ¿Es un camino espiritual, de transformación? ¿Tiene que ver con algo físico, como la química, por ejemplo? Hoy nos vamos a dedicar a eso. Vamos a ver la primera parte. La alquimia es una antigua disciplina que combina elementos de la filosofía, la química, la astrología y la mística. Los alquimistas creen en la posibilidad de la transmutación, no solo de materiales físicos, sino también del espíritu humano. Para ellos, la alquimia no es simplemente un proceso químico, sino un camino espiritual hacia la perfección. Bueno, la alquimia podemos decir que es como una disciplina que aparece en diferentes partes del mundo. Viene de la palabra de alquemeia, una de los orígenes, que sería árabe, que sería como ciencia o química de Dios. En otras es alcumo, que sería más griego, que sería zumo como el zumo de frutas, ¿no? El preparado divino, que está más relacionado con los griegos. Y bueno, se rastrea como que hay un origen egipcio, que después pasa a los árabes, y después cuando ocurren las cruzadas, los cruzados entran en contacto con los árabes y llevan muchas cosas para Europa, ¿no? Bueno, la alquimia es una ciencia filosófica, también es una disciplina espiritual. Lo que busca en realidad es activar unos elementos psicoactivos internos que tiene el ser humano. Nosotros tenemos potencialidades dentro nuestro que están dormidas al inicio. Cuando nosotros empezamos a transitar nuestro camino de autodescubrimiento, empiezan a moverse determinadas energías internas. Y esas energías internas empiezan a cambiar la personalidad. La alquimia ha existido desde los albores de la humanidad, porque desde siempre el ser humano ha experimentado con plantas y minerales especialmente. Con las plantas consumiéndolas, y algunas plantas como los enteógenos produciéndole visiones y experiencias de expansión de conciencia. Y entonces ahí ya va entendiendo uno que alquimia no es la producción de oro desde el plomo, es la producción de un nuevo ser humano, si se quiere. La alquimia es mucho más que la transformación de la personalidad, es la transmutación. La persona cambia realmente su personalidad, su modo de ser, empieza a tener valores, a tener virtudes, a querer ser una persona impecable, porque eso es lo que busca la alquimia. Por eso el alquimista es un filósofo que ama la naturaleza, y la naturaleza incluida la humanidad. De manera que el objetivo de la alquimia es una reintegración del ser humano con su alma en lo más profundo. Jung, que fue un psicólogo que se dedicó mucho al estudio de la alquimia, le puso el nombre de protopsicología, ¿no? Como si fuera una psicología primigenia de los antiguos que intentaban explicar los fenómenos psíquicos a través de todas esas metáforas de la química y de las transformaciones que pasaban los metales y las plantas, porque también se hablaba de las plantas. Pero los alquimistas, sobre todo los europeos, eran muy claros en decir que el plomo al que ellos se referían no era el metal, y el oro tampoco, sino que era otra cosa. O sea que estaba clarísimo que no se hablaba de metales físicos. La alquimia es un trabajo individual, como la masonería, los Rosacruces, la Gnosis. Otras escuelas son colectivas, son de grupos. Alquimia es un trabajo exclusivamente individual. El trabajar con el autoconocimiento. ¿Sí? O sea, tomar la alquimia como una filosofía, de hecho se le llama el arte filosofal, y usar esa cantidad de símbolos como una herramienta de trabajo interno. Lo primero que vas a aprender siempre es aprender a mirarte a vos mismo, y muchas cosas que se están usando hoy en el marketing y en pila de
de cosas que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Que es el tema de cómo vos te posicionás interiormente, psicológicamente, desde tu actitud para enfrentar las cosas de la vida, A nivel técnico, la alquimia sentó las bases de la química moderna. Los alquimistas desarrollaron una variedad de procesos y herramientas como la destilación, la calcinación y la sublimación, que siguen siendo fundamentales en los laboratorios actuales. Aunque sus objetivos a menudo estaban envueltos en lenguaje esotérico, su trabajo contribuyó al desarrollo de la experimentación científica y la sistematización del conocimiento químico. Ahora, la alquimia ha influido, por supuesto, no solamente a la química, sino especialmente a la medicina, porque tenemos una medicina que es la medicina persa, la medicina griega, hipocrática, la medicina tradicional de los hospitales, pero también tenemos una medicina química, es decir, alquímica, especialmente que se desarrolló en el Al-Andalus, en el sur de España, en esos 950 años que tuvieron los musulmanes desarrollando la cultura hispánica. Y ahí los médicos todos eran alquimistas. Y ahí entraban algunos otros elementos también, como la astrología. Bueno, en realidad muchas veces se dice que la alquimia en realidad es la madre de la química moderna, pero hay una gran confusión, porque los antiguos alquimistas, como te decía, eran filósofos, y ellos sí estudiaban lo que nosotros podemos conocer como química hoy, sí estudiaban, porque también tenemos que entender que eran otras épocas y se estaban recién descubriendo elementos de la tabla periódica, por ejemplo. Cuando nosotros tomamos rocío, nos da un soplo de vida. Entonces, ¿cómo juntamos el rocío? Muy simple. Antiguamente se ponían paños de lino, tiene que ser un campo grande, o por lo menos una extensión que permita extender por lo menos paños, o hoy antiguamente se usaban paños, hoy se usa nylon. A veces la gente dice, pero el nylon contamina. Bueno, tampoco es que lo vas a dejar mucho tiempo, es en realidad toda la noche y después lo sacás bien limpito, no hay problema, porque el lino también es muy caro. Entonces, normalmente se utilizan paños de lino de 2 y 3 metros, ¿no? Y se ponen en el campo. Tiene que ser, como te decía, una noche fría, una noche que esté estrellado, que no haya nubes, tiene que tener todas esas condiciones y que no haya viento, porque el viento lo seca. Hay que dejarlo simplemente ahí, fuera en el campo durante toda la noche. Antes de que salga el sol, esto es importante, antes de que salga el sol, hay que ir y juntar ese lino. El lino es muy bueno porque absorbe muchísimo la humedad, absorbe mucho lo que cae. Así que se junta ese paño y se escurre. Cuando se escurre, lo que sale es rocío puro. O el nylon se junta y se saca, ¿no? Se vuelca en un lugar, en un frasco limpio. Ahora, ese rocío, cuando uno lo junta, cree normalmente que es como agua. La gente tiene de repente el concepto de que el rocío es como agua, es como un vaso de agua. Pero si juntan rocío se darán cuenta de que no, que es espeso y verdoso. Tiene un tinte verdoso. Y a veces me han preguntado, bueno, ¿y qué gusto tiene? Bueno, así como cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos todo ese verdor y la tierra húmeda y olemos y decimos, ¡ay, qué rico olor a tierra mojada! Bueno, ese es el gusto que tiene. Es muy extraño porque cuando uno lo toma, nuestro cerebro no está preparado para sentir ese gusto. Así ha captado el olor, pero no ese gusto. Entonces es algo muy extraño. Y cuando pasa por la garganta y llega al pecho, parece que tenés fuego. Te deja seca la garganta. Por eso los alquimistas le decimos el agua seca o agua que no moja las manos. No es que no moje las manos, sino que es un agua seca, porque realmente se siente todo seco. ¿Por qué fuego? Es agua ígnea, agua que contiene fuego. Agua que contiene fuego.
más allá de algunas posibles utilizaciones prácticas de conocimientos alquímicos, como el caso del elixir citado, también la concientización de los procesos internos parece ser fundamental. Por lo tanto, surge la pregunta si al transitar de las vivencias diarias podría ser considerada como un camino alquímico también. De alguna manera sí, la diferencia es la conciencia que nosotros ponemos en lo que nos pasa para aprender sobre eso que ocurre y despertar, es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? Despertar una nueva visión de nosotros mismos y de la vida. No simplemente decir, bueno, me pasó todo esto que no está bueno, sufrí mucho y bueno, trato de recuperarme y seguir. No, hay una reflexión, hay un autoconocimiento, hay un ponerle conciencia y hay un crecimiento interno. En el héroe emerge transformado, con una visión mucho más grande, más amplia, más profunda de la vida y de sí mismo. Siempre que hablamos de alquimia nos quedan algunas dudas, pero también nos quedan muchas ganas de seguir sabiendo, ¿no? Es un arte muy especial la alquimia, tiene esa parte mágica, tiene esa parte que algunos consideran que es física, pero que todavía no se ha podido entender del todo, ¿no? Recordemos que también está esta teoría de que fue el inicio de la química, que después se fue transformando. Lo que sí queda claro es que los verdaderos alquimistas fueron grandes observadores de la naturaleza, y dentro de la observación de la naturaleza tal vez se encontraron algunos conceptos de la magia o del ámbito energético de otros planos que supieron cómo conjugarlos con este mundo, con esta materialidad. Y ahí parece haber ese mérito, ¿no?, dentro de los grandes alquimistas como los que también nos acompañaron hoy. En definitiva, la alquimia nos propone algo que a mí me parece muy rico, que es la transformación personal, esa transformación personal que es pasar de un estado a otro. Y fíjense si eso no es evolución de conciencia, si eso no es justamente tener una impronta evolutiva. Y creo que eso tal vez es lo que debemos manejar más, o que tenemos que mantener como premisa, y también entender desde el lado de la alquimia, más allá de que hayan algunos alquimistas o pseudoalquimistas que quieran dedicarse a aprender ese arte para simplemente enriquecerse o transformar un metal en otro, ¿sí? Pero en la base de la alquimia tiene este trabajo interno de superación que a mí me parece muy valorable. Hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Zona Desconocida y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.